¿Alguna vez te has preguntado por qué, a pesar de tus oraciones sinceras, no aparece nadie para compartir tu vida en pareja? Tal vez la respuesta no esté en lo que falta, sino en lo que Dios ya ha separado. En Juan 15:19, Jesús declara: si fueran del mundo, el mundo los amaría como a los suyos. Pero ustedes no son del mundo, sino que yo los he escogido de entre el mundo. Por eso el mundo los odia. Este versículo revela una verdad profunda. Los elegidos no encajan, porque no fueron llamados a encajar. Hoy exploraremos por qué muchos de los que han sido apartados por Dios viven en aislamiento emocional y sin vínculos románticos visibles. Te mostraremos cómo este aparente vacío es en realidad una protección divina, una etapa de formación y un acto de amor sobrenatural. ¿Estás listo para entender lo que Dios tiene reservado para ti? Desde el principio, cuando Dios escoge a alguien para un propósito especial, ese llamado no viene adornado con multitudes ni rodeado de comodidades emocionales. Viene envuelto en silencio, marcado por la separación, sellado con aislamiento. Esa etapa donde parece que nadie te entiende, donde los amigos se alejan sin razón aparente y las relaciones amorosas simplemente no prosperan, no es un error. Es el lenguaje de Dios, reservando tu corazón para algo más grande. En la Biblia encontramos múltiples ejemplos de este patrón divino. Moisés fue apartado en el desierto por 40 años antes de liberar a su pueblo. David fue olvidado en el campo, mientras sus hermanos eran considerados para la unción. Juan el Bautista creció en el desierto, lejos de los sistemas religiosos y sociales de su tiempo, hasta que llegó la hora de levantar su voz como preparación del Mesías. En todos estos casos, Dios no solo los llamó, los escondió. El aislamiento no era castigo, era preparación. En Hebreos 12:6 se nos dice: porque el Señor disciplina a los que ama y azota a todo el que recibe como hijo. El aislamiento, aunque a menudo incomprendido, es una de las formas más profundas de esa disciplina amorosa. Es un terreno santo donde el alma es afinada y el carácter es moldeado. No es una zona de castigo, sino un campo de entrenamiento espiritual, cuando todo el mundo parece avanzar en relaciones, compromisos y conexiones románticas, y tú te encuentras solo. No estás siendo olvidado, estás siendo formado. Dios necesita espacio para hablar, y muchas veces ese espacio solo se crea cuando el ruido de las distracciones emocionales desaparece. José fue vendido por sus hermanos y terminó solo en una tierra extranjera. Desde nuestra perspectiva humana parecía una tragedia, pero en el plan de Dios era el principio de su ascenso al palacio. ¿Cuántas veces has sentido que tu vida se parece más a la cisterna que al trono? ¿Cuántas veces has visto pasar relaciones que prometían estabilidad emocional solo para terminar en decepciones silenciosas? No es que no sea suficiente, es que has sido apartado para algo que no todos pueden entender. El llamado de Dios sobre tu vida requiere una preparación que pocos están dispuestos a soportar. Por eso, el aislamiento es parte esencial del proceso. En Isaías 30:15 leemos: en descanso y en reposo seréis salvos, en quietud y en confianza será vuestra fortaleza. Esa quietud no es cómoda, pero es poderosa. Allí, en ese terreno seco donde no crecen las relaciones superficiales, es donde se profundizan las raíces espirituales. El corazón del elegido no puede estar dividido, no puede estar compartido entre pasiones pasajeras y un propósito eterno. Por eso, Dios muchas veces retira de tu camino cualquier vínculo que amenace tu formación, no porque el amor esté prohibido, sino porque aún no es tiempo, porque el corazón del llamado debe estar entero para Dios antes de estar disponible para otro ser humano.
Jesús mismo, siendo el Hijo de Dios, pasó 40 días en el desierto antes de comenzar su ministerio público. ¿Fue tentado? Sí, pero también fue fortalecido. Allí, en el aislamiento, reafirmó su identidad y preparó su espíritu para cargar con el peso de la cruz. Si el Hijo de Dios necesitó aislamiento antes de su misión, ¿cómo no habría de necesitarlo un corazón humano destinado a cosas grandes? Muchas veces creemos que Dios nos está negando algo, cuando en realidad nos está preservando. Te guarda del daño emocional que una conexión no ordenada puede traer. Te protege de alianzas que podrían desviar tu llamado. Te está enseñando a amarlo a Él primero, antes de amar a cualquier otra persona. Cuando Samuel fue llamado por Dios, era un niño que dormía en el templo. No estaba rodeado de amigos ni en medio de una familia amorosa. Estaba sirviendo en soledad, lejos de su madre, y con un sacerdote que había perdido la sensibilidad espiritual. Y aún así Dios eligió ese contexto de silencio para hablarle por primera vez. En 1 Samuel 3:10 leemos: entonces vino el Señor y se detuvo y llamó como las otras veces: Samuel, Samuel. Entonces Samuel dijo: habla, porque tu siervo escucha. Este tipo de sensibilidad solo puede desarrollarse cuando el corazón no está saturado de otras voces. Si Samuel hubiera estado distraído con conexiones emocionales, tal vez nunca habría oído la voz de Dios con tanta claridad. El aislamiento es doloroso, sí, pero también es profundamente necesario, ¿no? Tal vez te has preguntado por qué, a pesar de tus oraciones sinceras, Dios no permite que alguien especial permanezca a tu lado. Tal vez has intentado abrir tu corazón una y otra vez, solo para verlo cerrarse sin explicación. Tal vez sientes que avanzas en muchas áreas, pero en lo sentimental siempre hay un muro invisible. Esa frustración no es señal de olvido, es una señal de selección. En Jeremías 1:5, Dios le dice al profeta: antes de formarte en el vientre, te conocí, y antes que nacieras, te santifiqué. Te di por profeta a las naciones. Si Dios ya te conocía antes de que existieras, entonces también sabía exactamente cuándo y con quién debías conectar. No estás tarde, estás siendo guiado con precisión. Uno de los engaños más sutiles del enemigo es hacerte pensar que estás incompleto sin una pareja. Pero en la narrativa bíblica vemos que los hombres y mujeres más poderosos espiritualmente pasaron temporadas largas completamente solos. No porque no merecieran amor, sino porque el propósito en sus vidas requería concentración total. Piensa en Elías, un profeta poderoso que desafió reyes y llamó fuego del cielo, pero también un hombre que pasó largas temporadas escondido, alimentado por cuervos, sin compañía humana. Fue en ese aislamiento donde recibió instrucciones estratégicas. Fue en ese silencio donde se convirtió en una amenaza para los sistemas de corrupción espiritual. Lo mismo sucede contigo. Si el cielo no ha permitido aún una conexión romántica duradera, no lo tomes como falta de bendición, sino como evidencia de que tu historia está siendo escrita por una mano cuidadosa. En Salmos 32:8, Dios promete: te haré entender y te enseñaré el camino en que debes andar. Sobre ti fijaré mis ojos. Esa guía incluye tus emociones, tus relaciones y el momento exacto en que llegará la persona correcta. Pero antes de permitir esa unión, Dios necesita asegurarse de que estás completo en Él, que no buscarás a otro para llenar vacíos que solo Él puede sanar, que no dependerás emocionalmente de un humano para encontrar tu valor. Hay un poder tremendo en alguien que ha aprendido a estar solo con Dios. Esa persona no necesita amor superficial, porque ha sido saciada en la fuente eterna.
Y cuando llegue el momento de amar, lo hará desde la plenitud, no desde la necesidad. El aislamiento no es ausencia de amor, es acumulación de propósito. Cada día que pasas en silencio es un ladrillo más en la construcción de tu destino. Cada relación que no prospera es una señal de que Dios no quiere que compartas tu llamado con alguien que no pueda sostenerlo. En Proverbios 4:23 se nos aconseja: sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. El aislamiento es el método que Dios usa para guardar tu corazón cuando tú mismo no sabes cómo hacerlo. Te aparta, te protege, te guía. Y aunque duela ver a otros formar parejas, casarse o construir familias mientras tú sigues esperando, recuerda que los elegidos no siguen el reloj del mundo, siguen el calendario eterno. Dios no trabaja en base a comparación. Él trabaja en base a propósito. Habrá momentos en los que te preguntarás si algo está mal contigo. Te observarás con inseguridad, cuestionando tu valor. Pero la verdad es esta: estás siendo moldeado en secreto para una tarea que aún no ha sido revelada. Así como un alfarero trabaja en lo oculto antes de mostrar su obra al mundo, así Dios está trabajando en ti. Y ese proceso no puede ser interrumpido por relaciones prematuras. Jesús dijo en Juan 13:7: lo que yo hago, tú no lo comprendes ahora, pero lo entenderás después. Esta es una palabra para ti. Tal vez ahora no entiendes por qué estás solo, pero llegará el día en que mirarás atrás y agradecerás cada relación que no se dio, cada rechazo que te dolió, cada noche de oración sin respuesta aparente, porque todo formaba parte del diseño. El aislamiento no es una pausa, es una plataforma, no es una negación, es una inversión divina. Dios no te está quitando algo, te está reservando, está fortaleciendo tu discernimiento, está activando tus dones, está preparándote para amar con madurez y edificar desde la solidez, no desde el impulso. Y cuando finalmente llegue esa persona que también fue formada en fuego, ambos sabrán que lo que tienen no nació de un deseo temporal, sino de un propósito eterno. Así que si hoy te sientes solo, confundido o cansado de esperar, levanta tu mirada. Tu historia no es común porque tu llamado no es común. Has sido separado, has sido escogido, has sido escondido por amor, no para siempre. Solo hasta que estés listo. Solo hasta que ambos estén listos. Porque lo que Dios une, lo hace con un propósito que el mundo no puede imitar. Y ese propósito está más cerca de lo que imaginas. Cuando Dios aparta a alguien para un propósito mayor, no solo lo forma en el silencio, también lo protege de conexiones que puedan sabotear lo que aún no está maduro. Hay un nivel de cuidado divino que va más allá de lo que el corazón humano puede comprender, especialmente cuando se trata del área emocional y sentimental. Muchos elegidos no entienden por qué, a pesar de sus oraciones y su disposición para amar, las relaciones simplemente no avanzan. Se esfuerzan, intentan abrir su corazón, buscan a alguien con quien compartir su camino, pero siempre parece haber un freno invisible. Ese freno es Dios mismo, protegiendo el propósito antes de permitir el vínculo. En Proverbios 16:25 está escrito: hay camino que al hombre le parece derecho, pero su fin es camino de muerte. Este versículo no solo habla de decisiones equivocadas, sino también de un principio espiritual profundo. Lo que parece correcto a nuestros ojos no siempre está alineado con la voluntad de Dios. En el contexto de las relaciones esto es especialmente cierto. Lo que sentimos como una conexión emocional fuerte puede ser en realidad una distracción
cuidadosamente disfrazada. El enemigo no necesita destruir al elegido de manera directa, si puede simplemente desviarlo del rumbo eterno con una relación sentimental fuera de tiempo o fuera de propósito. Dios no se opone al amor, Él es amor, pero no todo vínculo emocional proviene de Él. No todo afecto es aprobado en el cielo. La Biblia está llena de advertencias sobre las alianzas que parecen inofensivas, pero terminan debilitando el espíritu del que ha sido llamado. En 2 Corintios 6:14 se nos exhorta claramente: no se unan en yugo desigual con los incrédulos, porque ¿qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia? ¿Y qué comunión la luz con las tinieblas? Esta advertencia no se refiere únicamente a diferencias religiosas, sino a cualquier tipo de desequilibrio espiritual, emocional o de propósito que pueda arrastrar al elegido a comprometer su llamado. Un corazón que ha sido apartado para cosas celestiales no puede mezclarse con afectos terrenales sin consecuencia. Y esto no es juicio, es protección. Es por eso que muchas veces Dios cierra puertas que el alma quiere abrir. No es por crueldad, es por misericordia. Él sabe que una unión equivocada puede detener años de crecimiento espiritual. Un vínculo sentimental no ordenado puede sembrar confusión, alterar la visión y apagar el fuego que una vez ardía con claridad. En el libro de Nehemías, cuando el pueblo de Israel comenzaba a restaurarse espiritualmente, se nos dice que muchos habían tomado esposas extranjeras, lo cual desvió sus corazones y los alejó del pacto. Nehemías 13:26 recuerda cómo incluso el rey Salomón, con toda su sabiduría, fue desviado por mujeres que no compartían el temor de Dios. Cuando el cielo tiene un diseño específico sobre tu vida, no permitirá que te unas a cualquier persona. El amor humano, si no está alineado con el llamado divino, se convierte en obstáculo. Puede ser una relación que aparenta estabilidad, que ofrece compañía, que trae afecto, pero que lentamente erosiona la fe, la visión, la pureza y la determinación espiritual. Dios no solo ve el presente, Él contempla las generaciones futuras. Él conoce el impacto que tendrá cada unión en lo que viene después. Por eso, cuando se trata de relaciones, especialmente en la vida de los elegidos, Él es selectivo. No porque te quiera solo, sino porque quiere que estés entero cuando llegue lo que ha sido preparado para ti. Hay una diferencia entre amar y estar alineado espiritualmente. Dos personas pueden compartir afinidad emocional, pero si no comparten un mismo nivel de revelación, de llamado, de visión del reino, ese vínculo será una fuente constante de confusión. En Amós 3:3 se plantea una pregunta que contiene una clave poderosa. ¿Andarán dos juntos si no estuvieren de acuerdo? La respuesta es no. No pueden caminar juntos si no hay una visión común, si no hay dirección compartida, si el fundamento no es el mismo. Por eso muchas veces, aunque haya atracción, comunicación y afecto, Dios permite que la relación no prospere, porque Él está cuidando el camino que ha trazado, incluso cuando nosotros no entendemos la lógica detrás de su intervención. En la Escritura vemos cómo el enemigo siempre ha usado las relaciones como una estrategia para desviar a los que tienen propósito. En el libro de Números, las hijas de Moab fueron enviadas intencionalmente para seducir a los hombres de Israel y como resultado el pueblo cayó en idolatría y desobediencia. La estrategia fue emocional, pero las consecuencias fueron espirituales. Y es que una alianza equivocada no solo afecta a los sentimientos, afecta la obediencia, la claridad, la comunión con Dios. Por eso, el aislamiento romántico en la vida de un elegido no es ausencia de amor, es evidencia de dirección divina.
En muchas ocasiones el corazón del ser humano no discierne lo que el espíritu ya percibe. Por eso Dios interrumpe lo que parecía promesa. Corta vínculos que todavía no sabes por qué estaban mal. Pero el tiempo siempre revela lo que la obediencia protegió. Cuando una relación no prospera, a pesar de tus buenas intenciones, cuando hay una desconexión inexplicable, cuando todo parece encajar, pero algo en tu interior no tiene paz, no luches contra la puerta que se cierra. Pregunta si esa puerta fue cerrada desde el cielo. En Filipenses 1:9-10, el apóstol Pablo ora por los creyentes diciendo: y esto pido en oración, que vuestro amor abunde aún más y más en ciencia y en todo conocimiento, para que aprobéis lo mejor, a fin de que seáis sinceros e irreprensibles para el día de Cristo. Aquí se revela un principio esencial. No basta con amar, hay que aprobar lo mejor. Y lo mejor no siempre es lo más cercano, ni lo más evidente, ni lo más deseado. Lo mejor es lo que está alineado con la voluntad de Dios para tu vida. Y cuando Dios ve que tu corazón aún no puede discernir esa diferencia, Él interviene. Porque te ama más de lo que tú amas a la persona que perdiste. Muchos elegidos luchan contra la frustración de sentirse preparados, maduros, dispuestos para amar y ser amados. Pero aún así, enfrentan una ausencia constante de relaciones significativas. Esto no indica una falla personal, indica una cobertura espiritual. Dios no permitirá que el corazón de uno de sus elegidos quede expuesto a vínculos que no están construidos para sostener el peso de su propósito. Por eso, aunque parezca injusto, el cielo bloquea relaciones que tú estabas dispuesto a conservar, porque cuando el amor humano se interpone en el crecimiento espiritual, Dios elige tu crecimiento. Y esa elección no es accidental. En 1 Tesalonicenses 4:3-4 leemos: pues la voluntad de Dios es vuestra santificación, que os apartéis de fornicación, que cada uno de vosotros sepa tener su propia esposa en santidad y honor. Esta instrucción revela que las relaciones no son únicamente un asunto de emociones, sino de santidad. Cuando Dios te aparta, lo hace para santificar cada área de tu vida, incluyendo tus deseos emocionales. Te enseña a canalizar tus afectos, a filtrar tus decisiones, a esperar su dirección, incluso en lo sentimental, porque el corazón del elegido debe estar gobernado por el Espíritu, no por la necesidad. Es precisamente en la aparente escasez de vínculos que Dios forja la sensibilidad necesaria para reconocer lo verdadero. Muchos nunca aprenden a discernir porque nunca han tenido que esperar, pero tú sí. Has sido separado y eso significa que serás guiado con precisión. Dios no te entregará a cualquiera ni permitirá que cualquiera entre a tu vida. Él ha decidido guardar tu corazón, incluso de ti mismo. Por eso, cuando otros pueden avanzar en relaciones ligeras, tú no puedes. Cuando otros pueden comprometerse sin pensar, tú no puedes. No porque estés roto, sino porque estás reservado. En Romanos 12:2 el apóstol Pablo escribe: no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Esta transformación incluye también cómo ves el amor, cómo eliges con quién caminar, cómo decides a quién abrir tu corazón. No se trata de encajar con lo que todos hacen, sino de alinearte con lo que Dios espera. Cuando tu entendimiento ha sido renovado, ya no eliges por impulso, eliges por revelación. No te unes por deseo, te unes por propósito.
Dios no quiere que compartas tu llamado con alguien que no puede caminar a tu ritmo espiritual. No quiere que negocies tu visión por afecto temporal. No quiere que inviertas tu corazón en alguien que no ha sido formado para edificar contigo. Por eso retira relaciones. Por eso impide uniones. Porque te ama lo suficiente como para proteger tu asignación. A lo largo de la Escritura vemos que cuando el pueblo de Dios comenzaba a mezclar sus afectos con lo incorrecto, el primer síntoma era la confusión, la falta de dirección, el debilitamiento espiritual. No es coincidencia. El alma humana fue diseñada para unirse profundamente, y cuando lo hace fuera del tiempo o del propósito, ese vínculo puede ser destructivo. Pero Dios en su misericordia interviene, interrumpe, desconecta. No porque no quiera que ames, sino porque quiere que ames bien, en verdad, en propósito, en eternidad. Por eso, si te sientes frustrado por la ausencia de conexiones románticas duraderas, eleva tu perspectiva. Lo que parece escasez es en realidad cobertura. Lo que parece pérdida es protección. Lo que parece vacío es dirección. Dios no está ignorando tu deseo, lo está santificando, lo está purificando, lo está alineando con su propósito para que cuando llegue el momento, no solo tengas a alguien a tu lado, sino que tengas a la persona correcta, en el tiempo correcto, con el propósito correcto. Porque el amor que viene de Dios no interrumpe tu crecimiento, lo potencia, no te aleja de tu llamado, lo confirma, no te distrae de tu propósito, lo refuerza. Y por esa razón el cielo sigue cerrando puertas que el alma intenta abrir. Porque el amor verdadero en la vida de un elegido no nace del deseo, sino del diseño. Y el diseño de Dios siempre vale la espera. Uno de los signos más profundos de un llamado divino es la sensación persistente de no encajar. No se trata de una inseguridad emocional o una dificultad social, sino de una diferencia interior que se percibe desde temprano. Es como si el alma supiera, incluso antes de entenderlo con la mente, que no ha sido diseñada para seguir los mismos caminos que los demás. Este sentimiento, que a veces se manifiesta como soledad o desconexión, es en realidad una señal espiritual. Es la marca invisible que llevan aquellos que han sido apartados por Dios para algo que aún no se ha manifestado por completo. Esa diferencia no es un defecto, es evidencia de haber sido separado. En Juan 15:19, Jesús dice: si fuerais del mundo, el mundo amaría lo suyo, pero porque no sois del mundo, antes yo os elegí del mundo, por eso el mundo os aborrece. Esta declaración no es simbólica, es literal. El elegido no pertenece al sistema de este mundo y por eso no se adapta con facilidad a sus ritmos con relaciones o expectativas. Lo que para otros parece normal, para el elegido resulta ajeno. Lo que otros persiguen como meta, para el elegido no tiene el mismo peso, y eso incluye las conexiones emocionales. No es que no desee amar o ser amado, es que su espíritu ha sido diseñado para una frecuencia distinta. Y cuando esa frecuencia no encuentra eco, el resultado es el aislamiento. Desde el inicio de la historia bíblica se revela esta dinámica. Dios siempre ha trabajado con personas que eran diferentes. No por orgullo, sino por propósito. No por elitismo, sino por diseño. Abraham fue llamado a dejar su tierra, su parentela y la casa de su padre, no porque no amara a su familia, sino porque el llamado que cargaba era incompatible con el entorno que lo rodeaba. Génesis 12. Uno muestra esta ruptura necesaria para activar su destino. El primer paso
hacia la promesa fue el desprendimiento. Y ese desprendimiento incluyó vínculos afectivos. Esa es la realidad que enfrentan los elegidos en el ámbito sentimental. No se trata de que estén cerrados al amor. Se trata de que sus almas han sido moldeadas para una comunión más elevada, para un tipo de unidad que no puede lograrse con cualquiera. Por eso muchos sienten que no logran conectar profundamente, aunque lo intenten. Perciben que hay algo que los separa, no solo de los demás, sino de los vínculos que otros establecen con facilidad. Esta separación no es aleatoria, es un proceso espiritual orquestado por Dios para preservar la integridad del llamado. Porque un corazón que ha sido consagrado no puede unirse sin discernimiento. En el 1 Pedro 2:9 se declara: mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios. Esta identidad espiritual no es un título decorativo, es una condición que transforma todas las áreas de la vida, incluyendo la manera en que se ama. Cuando se lleva el peso de una asignación celestial, no se puede establecer una relación simplemente por deseo emocional. El amor en la vida de un elegido está sujeto a propósito. Es guiado por el Espíritu. No se sostiene en compatibilidad superficial, sino en alineación profunda. Y cuando esa alineación no se encuentra, el aislamiento no solo es inevitable, es necesario. Este tipo de separación produce una transformación silenciosa. En el aislamiento, el elegido comienza a ver el mundo de manera distinta. Sus valores se reordenan, sus prioridades cambian, su sensibilidad espiritual se agudiza. Y con cada paso de obediencia, esa diferencia se vuelve más marcada. La desconexión con los patrones emocionales de este mundo se intensifica. No se trata de superioridad, sino de consagración. No se trata de rechazo, sino de preparación. Dios no permite que te mezcles, porque no fuiste creado para diluirte. Fuiste formado para llevar una esencia que no puede perderse en relaciones que no comparten tu dirección. En Romanos 12, 1-2, Pablo exhorta a los creyentes: presentad vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Esta transformación incluye la forma en que se entiende el amor, la compañía, la intimidad emocional. El elegido, al renovar su entendimiento, comienza a ver que no puede conformarse con vínculos que no nacen de lo eterno. Su alma ya no encuentra satisfacción en relaciones sin propósito, en uniones sin dirección, en emociones sin verdad. Y esto lo separa aún más. La diferencia no es cómoda. Genera preguntas, malentendidos, juicios, pero es parte del diseño. Dios permite que seas incomprendido para proteger lo que otros no podrían custodiar. No todos están capacitados para caminar con alguien que ha sido marcado por el cielo. No todos pueden sostener el peso de una visión que demanda obediencia total. Por eso, muchas veces el elegido es incomprendido, incluso dentro de comunidades de fe. No porque esté equivocado, sino porque ha sido calibrado para una misión distinta. Esa incomodidad es una señal. En Jeremías 29, el profeta expresa: pero había en mi corazón como un fuego ardiente metido en mis huesos. Traté de sufrirlo y no pude. Esa sensación de fuego interno es lo que distingue al que ha sido llamado. No puede silenciar lo que Dios ha depositado en él. No puede conformarse con lo que otros aceptan. No puede permanecer donde no hay verdad. Esa urgencia espiritual hace que su vida afectiva también sea filtrada por ese fuego. No puede unirse con alguien que no soporte la llama. No puede compartir su intimidad con alguien que no entienda su pasión por las cosas celestiales.
En ese contexto el aislamiento se vuelve inevitable, no como castigo, sino como protección, no como pérdida, sino como revelación. Dios no está quitándote la oportunidad de amar, está enseñándote a esperar la persona que pueda caminar a tu ritmo espiritual, que no solo comprenda tu llamado, sino que lo respete, que no solo te acompañe, sino que edifique a tu lado, que no vea tu diferencia como un problema, sino como una bendición. Y mientras esa persona no llega, el cielo te sigue separando, afinando tu visión, fortaleciendo tu discernimiento, consolidando tu identidad. La diferencia no es una carga, es una evidencia. Es la firma de Dios sobre tu vida. En Efesios 2:10 se nos recuerda: porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Las obras que Dios preparó requieren un corazón limpio, una visión clara y una vida emocional alineada. Por eso no puedes unirte con cualquiera, porque no todos han sido llamados a andar en las mismas obras. Y Dios, en su sabiduría, impide los vínculos que podrían alterar tu curso. La vida de los elegidos es distinta, no porque lo hayan elegido, sino porque así fueron formados. Y esa diferencia los acompañará siempre, incluso cuando llegue la persona correcta, incluso cuando se establezca una relación bajo la voluntad divina. Esa distinción seguirá presente, porque su amor no será como el de los demás. Será amor con propósito, con dirección, con fuego. Será una alianza para el reino, no una simple conexión emocional. Y para llegar a ese nivel, Dios necesita procesarte en la diferencia. No puedes amar como todos si has sido llamado a vivir para algo eterno. En Levítico 20:26, Dios declara a su pueblo: y me seréis santos, porque yo, el Señor, soy santo, y os he apartado de los pueblos para que seáis míos. Esta separación no es cultural, es espiritual. No se basa en apariencia, se basa en pertenencia. Has sido apartado para Él, y esa pertenencia transforma la manera en que amas. No puedes amar como el mundo. No puedes elegir como el mundo. No puedes unirte como el mundo. Porque tu corazón ya no es tuyo. Le pertenece a aquel que te apartó. Y Él no comparte lo que consagró con lo que no fue santificado. Esa diferencia produce resistencia. Pero también produce poder, produce claridad, produce identidad. No necesitas perder tu esencia para ser amado. No necesitas esconder tu fuego para ser aceptado. No necesitas comprometer tu llamado para tener compañía. Dios está levantando personas que verán tu diferencia como un tesoro, no como un problema. Que verán tu aislamiento como una señal de formación, no como una falla emocional. Que verán tu corazón como un terreno sagrado, no como un vacío que llenar. Pero hasta que eso ocurra, Él seguirá preservándote. Porque tu alma no puede ser tocada por cualquiera. Porque tu espíritu ha sido reservado para propósitos mayores. Ser diferente no es fácil, pero es necesario. Es la manera en que Dios asegura que no te pierdas en lo que otros celebran, que no te conformes con lo que otros aplauden, que no cambies tu esencia por una emoción momentánea. Tu llamado no permite atajos. Tu alma no soporta imitaciones. Y aunque parezca que estás solo, en realidad estás siendo alineado con lo eterno. Tu diferencia no es debilidad, es dirección. No estás perdido, estás siendo guiado. No estás excluido, estás siendo formado. Y cuando llegue el momento, esa diferencia será el puente que conecte tu corazón con otro, igualmente apartado. No por deseo, sino por propósito. No por necesidad, sino por diseño. No por presión, sino por revelación. Has sido marcado, has sido sellado, has sido apartado. Y esa diferencia que a veces te duele es la misma que te está posicionando para lo que viene. Porque los que fueron llamados a algo eterno no pueden vivir como si su vida fuera temporal. Dios está levantando una generación que abraza su diferencia,
que entiende su separación, que honra su aislamiento, y tú eres parte de ella. Nada de lo que has vivido es casualidad. Nada de lo que has sentido es irrelevante. Todo ha sido parte del diseño. Tu diferencia es la señal de que fuiste escogido. Y esa elección sigue guiando cada paso que das, incluso los que no comprendes aún. Cuando las voces emocionales cesan y los vínculos afectivos se apagan, el alma entra en un terreno que muchos evitan, pero que Dios utiliza como el espacio más fértil para hablar con claridad. En ese lugar donde el Kosam, el Kosho, Ton, ya no está distraído por expectativas humanas, por estar ni entretenido por promesas terrenales, ¿no? Comienza a desarrollarse una sensibilidad espiritual que no se puede fabricar con métodos externos. Es en el silencio afectivo donde Dios establece una comunicación profunda con los suyos. No se trata solo de que Él hable, sino de que por fin el elegido puede escuchar. Porque cuando el alma está llena de ruido, la revelación se pierde. Pero cuando el corazón está quieto, el cielo se abre. En 1 Reyes 19, 11, 12, Dios se revela a Elías de una forma inesperada. No fue en el viento fuerte, ni en el terremoto, ni en el fuego. Fue en un silbo apacible y delicado. Esa manifestación no solo muestra el carácter de Dios, sino también las condiciones que Él escoge para hablar con profundidad. No en medio de la agitación, sino en el recogimiento. No en el estruendo, sino en la quietud. Y para muchos elegidos esa quietud no viene de forma natural. Dios la provoca cerrando puertas emocionales, pausando vínculos, retirando figuras afectivas, no para dañar, sino para revelar, no para herir, sino para transformar. Cuando se apaga la compañía humana, se activa el diálogo divino. Es ahí donde los sentidos espirituales se afinan. El alma, ya no saturada de emociones fluctuantes, puede ser guiada sin interferencia. Muchos se preguntan por qué en medio del silencio afectivo comienzan a experimentar visiones, sueños, sensibilidad al espíritu. No es una coincidencia, es una consecuencia. Es la reacción natural de un corazón que ha dejado de escuchar tantas voces para concentrarse en la única voz que puede sostenerlo. En Salmos 46:10 la instrucción es clara. Estad quietos y conoced que yo soy Dios. No se conoce a Dios en el ruido, no se reconoce su dirección entre conversaciones vacías o relaciones sin propósito. El conocimiento profundo de Dios requiere silencio, requiere espacio, requiere intimidad. Y por eso muchos elegidos atraviesan temporadas en las que el área afectiva queda en pausa total. Dios no los ha olvidado, los ha apartado para hablarles de forma directa. Y ese tipo de revelación no puede ser compartida con cualquiera. No puede nacer en medio de la confusión emocional. Necesita el terreno limpio del corazón. Hay momentos en los que el alma, al no encontrar respuestas emocionales, se ve forzada a mirar hacia lo alto. No como último recurso, sino como única fuente. Y es ahí donde ocurre el milagro interno. Lo que parecía vacío se convierte en plenitud. Lo que parecía desolación se convierte en plataforma de comunión. Porque el silencio afectivo no es ausencia de amor, es reemplazo de fuentes. Dios comienza a ser suficiente. Su palabra empieza a saciar más que cualquier conversación romántica. Su presencia llena más que cualquier abrazo humano. Y aunque eso no elimina el deseo de conexión, lo redimensiona. Ya no es necesidad, es anhelo. Ya no es urgencia, es expectativa alineada. Isaías 30:21 promete: entonces tus oídos oirán a tus espaldas palabra que diga, este es el camino, andad por él. Esa capacidad de oír con claridad no viene cuando el corazón está dividido. Llega cuando todo lo demás ha sido silenciado. Dios no compite con voces. Él espera que las otras se apaguen para manifestarse sin distorsión. Por eso, cuando el elegido se encuentra en ese lugar emocionalmente estéril, no está abandonado, está posicionado. Porque el cielo
aprovecha cada grieta afectiva para depositar propósito. La cultura ha enseñado que la plenitud se encuentra en el amor romántico, pero el reino enseña que la plenitud se encuentra en la comunión con el Creador. Y esa comunión muchas veces se entrena en el silencio afectivo, porque mientras otros llenan sus vacíos con compañía, el elegido es llamado a llenarlos con presencia divina. Mientras otros buscan validación en relaciones, el elegido encuentra afirmación en el altar. Y ese tipo de formación no puede ser transferida. No se aprende por observación, se experimenta por vivencia. El silencio afectivo no es solo una temporada, es un aula. Y en esa aula se imparten las lecciones más determinantes para el destino. Hay palabras que Dios solo dice en secreto, instrucciones que no serán gritadas en público, sino susurradas en lo íntimo. Pero para oírlas el corazón necesita estar disponible, no dividido. Por eso Él se encarga de vaciar lo que estorba, incluso si ese vaciamiento duele, porque más importante que lo que el alma quiere es lo que el espíritu necesita. Y si para hablar tiene que callar todas las demás voces, lo hará, no por imposición, sino por amor, porque la dirección que viene del cielo vale más que cualquier satisfacción emocional momentánea. Cuando el alma es educada en el silencio afectivo, aprende a depender de la voz de Dios como única fuente de verdad. Ya no busca confirmación en emociones, sino en dirección espiritual. Ya no se guía por impulsos, sino por discernimiento. Ya no entrega el corazón por compatibilidad superficial, sino por alineación divina. Esa madurez no nace de la compañía, nace del desierto. Y por eso Dios permite que muchos pasen por etapas donde no hay nadie que los comprenda, nadie que los acompañe emocionalmente, nadie que afirme su valor afectivo, no porque no lo tengan, sino porque Él quiere que primero lo reconozcan en Él. En Oseas 2:14 Dios revela su estrategia con su pueblo. Por tanto, he aquí que yo la atraeré y la llevaré al desierto y hablaré a su corazón. El desierto emocional es el escenario donde el corazón se vuelve receptivo, donde se deshacen las dependencias, donde se rompen los ídolos internos, donde se revela lo que realmente gobierna el alma. Dios no lleva al desierto para castigar, lo hace para hablar. Y cuando lo hace, lo que antes parecía vacío se convierte en el lugar de mayor abundancia. El elegido no necesita una multitud para escuchar a Dios. Necesita espacio y Dios se encarga de dárselo, incluso si eso significa cerrar caminos emocionales. Porque no es el amor humano el que sostiene el propósito, es la comunión con el cielo. Y cuando esa comunión se fortalece en la soledad, el alma aprende a no negociar su paz por compañía, aprende a no entregar su propósito por afecto, aprende a esperar, no desde la frustración, sino desde la revelación. El silencio afectivo también permite discernir la voz de Dios entre muchas. En un mundo saturado de opiniones, tendencias y emociones confusas, el oído del elegido necesita estar entrenado. Y ese entrenamiento ocurre cuando no hay interferencias emocionales. Cuando no se busca constantemente alguien que afirme lo que ya Dios ha dicho. Cuando no se necesita una pareja para validar la identidad espiritual. En ese lugar el espíritu del hombre se conecta con la fuente sin necesidad de intermediarios. Y esa conexión establece la base para futuras decisiones. Porque quien ha aprendido a oír en el silencio sabrá callar cuando el alma quiera hablar más fuerte que Dios. Muchos han perdido su dirección porque no supieron valorar el silencio. Buscaron respuestas en vínculos que solo ofrecían distracción. Entregaron sus emociones antes de recibir instrucciones. Pero el cielo es preciso. No bendice uniones que nacen de la confusión. No aprueba decisiones tomadas desde la ansiedad. Por eso Dios permite temporadas donde no hay afecto visible. Porque en esa ausencia se forja una identidad sólida, capaz de resistir
los aplausos y los rechazos. Capaz de amar sin perder enfoque, capaz de ser amado sin perder propósito. En Eclesiastés 3:7 se nos dice que hay tiempo de callar y tiempo de hablar. El silencio afectivo es parte de ese tiempo de callar, no para reprimir emociones, ¿no?, sino para ordenar prioridades, para establecer un corazón que ya no se mueve por necesidad, sino por obediencia. Y cuando ese tiempo ha cumplido su función, entonces viene el tiempo de hablar. Pero ya no son palabras de ansiedad, son palabras llenas de dirección, porque quien ha aprendido a callar con Dios sabrá hablar con sabiduría. Quien ha sido formado en el silencio afectivo sabrá cómo construir una relación con propósito. No hay formación sin renuncia, no hay claridad sin vacío. Y el silencio afectivo es uno de los vacíos más poderosos que Dios permite, porque ahí, en la ausencia de otro, se manifiesta la presencia del único. Ahí, en la falta de respuestas humanas, se activa la revelación divina. Ahí, en la espera sin compañía, se fortalece la comunión que sostiene el llamado. Dios está levantando personas que no necesitan validación afectiva para sentirse completas, que han sido formadas en el silencio, que han aprendido a amar sin desesperación, a esperar sin ansiedad, a caminar sin muletas emocionales. Personas que han comprendido que el mayor privilegio no es ser amados por alguien más, sino ser hablados por Dios. Y para llegar a ese nivel, primero tuvieron que abrazar el silencio afectivo. Ese silencio no es una pausa en tu historia, es una página escrita con tinta invisible. Es el capítulo donde Dios está hablando más de lo que tú puedes percibir. Y aunque no haya aplausos, ni afecto visible, ni compañía humana, hay propósito formándose en lo oculto. Y ese propósito, cuando se manifieste, llevará la marca de una comunión real, de una relación cultivada en lo secreto, de una intimidad que no se puede falsificar. El silencio afectivo es el lugar donde se dejan de mendigar migajas para empezar a recibir dirección. Es el terreno donde se siembra obediencia para luego cosechar promesa. Es el tiempo donde el alma se alinea con lo eterno. Y cuando ese tiempo termina, el corazón ya no busca amor como una necesidad, lo reconoce como un diseño y espera que ese diseño se revele con la misma precisión con la que el cielo guardó su corazón en el proceso. Porque cuando Dios habla en el silencio ya no hace falta el ruido de afuera para saber que estás en el camino correcto. Cuando Dios escribe una historia, no improvisa. Cada etapa, cada pausa, cada conexión retenida tiene un propósito eterno. El elegido que permanece aislado y sin vínculos románticos no está siendo ignorado. Está siendo guiado por una línea invisible de dirección divina. En el reino de Dios, el tiempo no se mide por relojes, se mide por madurez. We were in love that never meant to stay. Some things are real, even when they fade. I used to think if we kept holding on, we could bend the truth somehow. But love can't fight what's pulling us apart, and it's breaking us down now. We were in love that never meant to stay. Some things are real, even when they fade.
used to think if we kept holding on, we could bend the truth somehow. But love can't fight what's pulling us apart, and it's breaking us down now. We were in love that never meant to stay. Some things are real, even when they fade. I used to think if we kept holding on, we could bend the truth somehow. But love can't fight what's pulling us apart, and it's breaking us down now. We were in love that never meant to. I found a silver shimmer hiding in my quiet scars, a little pulse of courage glowing softly in the dark, stepping over doubts that try to tangle up my feet. I learned that broken roads can still be beautifully complete. Even when the night gets heavy and the echoes pull me down, I keep a spark beneath my ribs that won't let me drown. So I bloom through the cracks where the daylight barely grows, rise from the dirt like a story only sunrise knows. Every scar I carry turns to lanterns on my way. I'm learning not just to survive, but to live every day. I paint my fears in colors they've never dared to see. Let laughter fill the spaces that once tightened around me. Kalimba dancing lightly with the beating of my chest reminds me healing isn't perfect, just brave and real at best. If the world feels cold, I'll keep my inner flames awake. Even flowers built from storms know what it means to break. Still they rise, and so will I bloom through the cracks, turning shadows into gold, growing in the places they said nothing could hold. Every setback, every echo, every unreturned goodbye becomes a step I climb to touch a wider sky. Madurez espiritual. Y cuando el cielo decide que aún no es el momento para una unión afectiva, no lo hace por crueldad ni por olvido, sino por precisión. Porque hay bendiciones que llegan con reloj celestial, no con prisa emocional. Eclesiastés 3:1 afirma: todo tiene su tiempo y todo lo que se quiere debajo del cielo tiene su hora. Esta verdad es crucial para el alma del elegido. El hecho de que no haya una relación ahora no significa que no la habrá nunca. Significa que no es ahora. Dios trabaja en ciclos, no en impulsos. Él conoce el peso de cada etapa y sabe exactamente cuándo una conexión será construcción y no distracción. Por eso guarda, por eso detiene, por eso establece pausas que aunque duelen preservan. Una relación no enviada en el tiempo de Dios puede convertirse en una puerta equivocada que desvía el camino.
No porque el amor sea malo, sino porque fuera de tiempo, hasta lo correcto se vuelve peligroso. En la narrativa bíblica, uno de los ejemplos más contundentes de esta dinámica es la vida de Moisés. Nació con un propósito, pero antes de estar listo para ejecutarlo quiso adelantarse. Asesinó a un egipcio y pensó que estaba haciendo justicia. Pero Dios lo sacó de ese escenario y lo llevó al desierto, no por desprecio, sino para que aprendiera lo que no se puede acelerar. 40 años después, cuando ya no dependía de su fuerza, sino de la voz de Dios, entonces fue enviado. Así también muchos elegidos desean amar y ser amados, pero si ese deseo no ha pasado por el filtro de la obediencia, puede convertirse en atajo. Y Dios no construye llamados sobre atajo. En Isaías 60:22 se promete: el pequeño vendrá a ser 1000, el menor un pueblo fuerte. Yo, Jehová, a su tiempo haré que esto sea pronto. Esta declaración revela el poder del tiempo divino. No se trata solo de lo que Dios quiere darte, sino de cuándo quiere dártelo, a su tiempo, no al nuestro. Y cuando Él dice ahora, nada puede detenerlo. Pero mientras dice espera, lo hace para proteger lo que está cultivando en lo secreto. La demora no es negativa, es estratégica, porque el corazón que ha aprendido a esperar también ha aprendido a valorar, a discernir y a construir con madurez. El aislamiento emocional no es un ciclo indefinido, tiene un inicio y tiene un final. Pero el final no llega por deseo, sino por preparación. Y cuando llega, todo se alinea. La persona correcta no llega en medio de confusión. Ya llega en medio de claridad. No aparece como una solución a un vacío, sino como una confirmación de que el tiempo ha llegado. En Habacuc 2:13 nos dice: aunque la visión tardará aún por un tiempo, más se apresura hacia el fin, y no mentirá. Aunque tardare, espéralo, porque sin duda vendrá, no tardará. Esa promesa sostiene al corazón que sabe que su historia no ha sido ignorada, ha sido reservada. Dios no escribe historias de amor comunes cuando se trata de los elegidos. Él une propósitos antes que sentimientos, une destinos antes que emociones, y por eso espera. Porque quiere que tu corazón no vea una relación como escape, sino como expansión. Quiere que entiendas que el amor que Él tiene preparado no solo sanará heridas, sino que también afirmará tu identidad. Pero para eso necesitas estar completo antes de compartirte. Necesitas estar firme antes de entregarte. Porque una unión sin raíces fuertes se convierte en una carga. Y el amor que viene del cielo edifica, no desgasta. El tiempo de Dios es exacto. No llega antes ni después. Llega cuando estás listo para sostener lo que pediste. Cuando tu corazón ya no busca desde la carencia, sino desde la plenitud. Cuando tus decisiones no se basan en urgencia, sino en dirección. Y cuando eso ocurre, Dios no solo permite el encuentro, sino que también le da propósito. No es una relación por compañía, es una alianza espiritual. No es simplemente afecto, es estrategia divina. Y por eso vale la espera, porque los elegidos no se conectan por necesidad, sino por propósito. Y ese propósito tiene su tiempo. La espera no es una pausa vacía, es un depósito invisible de propósito. Cuando Dios retiene una conexión emocional en la vida de un elegido, no está retrasando su historia, está sembrando fundamento. En el reino, lo que parece inactividad es preparación profunda. Cada día sin respuesta visible, cada oración sin respuesta aparente, cada temporada sin compañía, es un espacio donde el cielo está acumulando lo que será necesario cuando llegue el tiempo señalado. Isaías 40:31 dice: pero los que esperan a Jehová tendrán nuevas fuerzas, levantarán alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Esta espera no es resignación, es
renovación. El alma que ha aprendido a esperar en Dios recibe algo que no se puede obtener en movimiento apresurado. Recibe visión, recibe discernimiento, recibe dirección. Y esa acumulación interna será lo que sostenga la relación cuando finalmente llegue. Porque el amor verdadero no se sostiene solo con emoción, se sostiene con carácter formado en la espera. En la historia de José, antes de ser posicionado como gobernador, fue encerrado en una prisión injustamente. Años de silencio y olvido fueron parte de su proceso. Pero mientras los demás lo veían detenido, Dios lo veía madurar. Cada día en aquella celda era una acumulación de sabiduría, dominio propio, claridad espiritual. Y cuando fue llamado, no solo interpretó el sueño de Faraón, también tenía el carácter para sostener la responsabilidad que ese puesto exigía. Así ocurre con el corazón del elegido. Mientras espera por una relación enviada por Dios, está siendo fortalecido en lo interno. No pierde el tiempo, gana propósito. La espera revela la intención del alma. El que solo espera por compañía se impacienta. Pero el que espera por el tiempo de Dios se transforma, porque entiende que no es el momento lo que importa, sino lo que se está formando en él durante el proceso. En Santiago 1:4 se nos exhorta: mas tenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos y cabales, sin que os falte cosa alguna. Esa obra completa solo ocurre cuando no se interrumpe el proceso con decisiones apresuradas, cuando se elige permanecer, incluso sin evidencia visible, porque se confía en la fidelidad de quien prometió. El elegido no espera por esperar, espera porque ha sido llamado a algo que no puede ser construido con cualquier persona, en cualquier momento, ni bajo cualquier condición. Y mientras otros avanzan con vínculos sin raíz, él permanece, porque sabe que lo que Dios trae después de la espera no es compensación, es cumplimiento. Lo que ha sido retenido no ha sido perdido, ha sido acumulado y será manifestado en el momento exacto, con propósito eterno. El aislamiento que viven los elegidos y la ausencia de conexiones románticas visibles no deben interpretarse como un vacío definitivo, sino como un reflejo de una verdad espiritual mayor. Dios no está preparando simplemente un corazón para amar, está levantando una vida para manifestar su gloria. Esa diferencia se convierte en una señal, no de lo que falta, sino de lo que ya está siendo construido. En la Biblia, cada persona apartada experimentó momentos en que lo externo no coincidía con lo que el cielo declaraba sobre ello. Era un aparente silencio, pero en realidad era el eco de una obra que se estaba gestando. Así también, en tu vida, lo que parece demora es en realidad el tiempo exacto en que Dios está perfeccionando un diseño que trasciende lo inmediato. El propósito del aislamiento no termina en ti. La razón por la cual Dios guarda tu corazón va más allá de tus emociones, porque tu vida no ha sido llamada solo para experimentar amor, sino para ser un testimonio vivo de fidelidad. Por eso no debes medir tu valor en función de vínculos humanos, ni interpretar tu historia como carencia. Cada paso ha sido escrito con la misma precisión con la que Dios ordena las estrellas en el cielo. En Job 38:32, Dios pregunta: ¿sacas tú a su tiempo las constelaciones de los cielos o guías a la osa mayor con sus hijos? Con esta pregunta deja claro que no hay movimiento cósmico que ocurra sin su dirección. Si es capaz de guiar el orden del universo, ¿cómo no va a guiar los tiempos de tu corazón? El aislamiento y la falta de uniones románticas visibles tienen otra función aún más profunda: servir como un recordatorio de que lo eterno siempre prevalece sobre lo temporal. Jesús enseñó en Mateo 22:30 que en la resurrección ni se casarán,
ni se darán en casamiento, sino serán como los ángeles de Dios en el cielo. Estas palabras no eliminan el valor del amor humano, sino que reorientan nuestra mirada hacia lo supremo. Lo que ahora parece una espera interminable es en realidad una preparación para experimentar un amor mucho más grande, un amor que trasciende las estaciones de esta tierra y nos conecta directamente con la eternidad. Cuando comprendes esto, dejas de ver tu historia como incompleta y comienzas a verla como una narración que apunta hacia algo mayor que cualquier relación terrenal. La conclusión de este tema no es resignación, sino entendimiento. El aislamiento no es el fin del relato, es el escenario donde Dios se glorifica, mostrando que su plan siempre es más alto que nuestras expectativas. Isaías 55:9 declara: como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. La ausencia de conexiones románticas no significa ausencia de propósito. Significa que hay una agenda divina en marcha que sobrepasa lo que tu mente puede imaginar. Y en ese entendimiento, la soledad deja de ser un peso y se convierte en señal de confianza. Porque si Dios ha decidido apartarte, es porque está formando en ti la capacidad de sostener lo que otros no podrían. El mensaje final es este: tu vida no es una suma de relaciones visibles, es una expresión del cuidado meticuloso de un Dios que no improvisa. Lo que parece vacío es en realidad plenitud en proceso. Lo que parece un retraso es dirección precisa. Lo que parece aislamiento es comunión encubierta. Cuando llegue el momento de amar, lo sabrás porque será fruto de propósito y no de necesidad. Pero aún si ese momento no llega en los términos que esperas, tu historia seguirá siendo completa, porque fuiste llamado a reflejar la gloria de aquel que te apartó. Esa es la verdad que sostiene al elegido. Su valor no se mide en compañía, sino en llamado. Y en esa certeza está la verdadera paz, la que no depende de lo visible, sino de la fidelidad de un Dios que jamás deja incompleta la obra que comenzó.